Sí, por un lado que me vuelva a nombrar y por otro lado que no, no estoy, digamos, no quiero acusar más de nada a Juan Pablo Luque, pero ayer ha vuelto a mentir, porque la verdad que él no se vindicó cuando pasó lo que pasó y cuando hice las declaraciones. Él dice que se autodenunció y no se autodenunció. Lo que hizo fue, me hizo una demanda a mí por calumnias e injurias, que obviamente duerme el sueño de lo justo porque nunca nos avanzó, él quería que sea algo jurídicamente que salga rápido y obviamente después lo fue parando y no fue presentando ninguna prueba ni nada, entonces terminó quedándose y está todavía en sede judicial, pero es una demanda civil por lo que yo dije y que él se sintió ofendido, pero nunca se autodenunció y nunca fue a la justicia para probar su inocencia o no. Y hay que decir que, a diferencia de lo del fiscal Turón, que rápidamente reculó en chancletas y pidió disculpas, en mi caso yo los hechos que narré, los seguí narrando, lo narré frente a un tribunal donde hay tres jueces y donde obviamente esos tres jueces declararon culpable a varios, entre ellos a dos personas muy importantes como Palomeque y Boyero, y el propio juicio dice que hay que investigar para arriba de esos dos funcionarios que acabo de nombrar, solamente queda Luque y Linares, así que me parece que es muy diferente la situación que él mencionó ayer respecto de lo que hizo el actual ministro Iturrió, que es obviamente vindicarse porque hubo una denuncia, obviamente sin ningún sentido, se tuvo que disculpar a las 4 horas. Yo obviamente no me disculpé porque son hechos que narré y de hecho él nunca dijo nada de eso, por el Piper, del movimiento de suelo, no me explicó obviamente nunca a mí ni a ningún ciudadano de Comodoro, no hizo ninguna mención respecto a eso, más allá diciendo que eran mentiras, pero nunca se comprobó que eran verdad, que lo de Forever Piper existe, que esas facturas existen y esas boletas existen, se comprobó que el movimiento de suelo, eso judicialmente ya hay culpables, hubo una estafa ahí al municipio, un intento de estafa a la nación, así que bueno, la verdad que es muy diferente el caso que él mencionó ayer, metiéndome a mí respecto a lo que le pasó con Turros, y lo quería aclarar porque él tira los nombres y ahí dice yo me autodenuncié, la verdad que nunca se autodenunció y nunca hizo nada. Y ahora que hoy te estaba escuchando en la radio y vi que le hacía preguntas al diputado Fernández, bueno, también si quiere charlar conmigo no tengo ningún problema. ¿Vos te gustaría tener un mano a mano con Luque? Sí, por supuesto, porque él dice que yo miento, que yo lo difamé, y lo que yo dije lo dije en sede judicial, y lo de Forever Piper, obviamente que claramente él me entregó esas facturas, de hecho, tendrá que contar como intendente qué hizo con esas facturas, porque hasta lo que uno sabe llegó a un acuerdo que no fue publicitado, cosa que habla mal de la gestión de Luque, y tuvo que ver con Piper por fuera. Y lo que es movimiento de suelo, obviamente que tiene mucho para responder tanto él como Linares, y también su secretario de Hacienda, Isa Fister, que también está firmado y que la justicia pidió también que se investigue. Vamos a decir que la causa de emergencia arranca por ahí y después se lleva hacia otro lado, ¿no? No, en verdad arranca por ahí y va subiendo. La justicia investigó, si querés, de abajo hacia arriba, y lo que encuentra la justicia es que el arriba que encontró emergencias que últimos, que son Palomeque y Boyero, no son los últimos y los más importantes en la conformación de este delito. Entonces, lo que dicen es que hay que investigar a otros funcionarios. Por ejemplo, Isa Pister firmó lo mismo que Palomeque y te diría que firmó más que Boyero. Y entonces dicen, che, ¿qué pasa con este señor? Investíguenlo. Y dice hacia arriba el intendente, obviamente, que fue el que firmó, el que me envió las notas pidiendo el movimiento de suelo, o qué pasa con Luque respecto a lo que es Forever Piper y lo que es también. Recordemos que Luque estaba a cargo del comité de emergencia, con lo cual no podía desconocer todo lo que estaba pasando respecto al movimiento de suelo y a Forever Piper. Con lo cual, digo, que él diga yo me autodenuncié y no se comprobó nada es absolutamente mentira, porque él nunca se autodenunció, sino al revés. Lo que quiso hacer es callarme y me hizo un calumnia y injurias para que yo me calle. Obviamente no lo logró, pasaron ya 6 años y gracias a personas como vos que me siguen dando micrófono, puedo decirlo, y obviamente que muestra la diferencia entre lo que pasó con Iturros y esto que estoy contando yo. Bueno, la verdad que es por demás interesante. Eh, ¿Qué le dirías al pueblo de Comodoro Rivadavia con respecto a esta emergencia 2017? ¿Qué falta? Nada, más que al pueblo de Comodoro, que lo sabe, que lo sufrió, que lo sigue sufriendo, porque hay cosas que lo vemos todavía con muchas cuestiones que no se han hecho, lo sigue sufriendo.
le diría al pueblo que espere, digamos, lo que, más que al pueblo, a la justicia, una resolución judicial. O sea, la justicia todavía, si bien ya marcó algunos culpables y ya la emergencia no va a quedar impune, pidió que se siga investigando. Y la verdad que se tiene que seguir investigando a estas tres personas que acabo de mencionar, que lo dice la propia justicia, no lo digo yo, y que si son inocentes tendrán que, obviamente, quedará bien su nombre y honor, pero hoy la justicia dice que hay mucho para investigar ahí y la verdad que se atrasó todo en la justicia. Vos pensás que en calumnias e injurias, en mi caso, lleva 6 años con Luque, con lo cual él también hizo algunas trampitas porque es abogado, digamos, para que esto sea más lento y para que no salga, obviamente, que no hubo ninguna calumnia ni injuria, simplemente relaté, yo nunca lo acusé de nada, simplemente marqué las irregularidades que él había hecho como funcionario público y que obviamente Nación no corroboró y por suerte pude hacer zafar unos 150 millones de pesos de Nación que si hubieran ido a Comodoro hubieran entrado, y está comprobado judicialmente, a una banda de delincuentes y no a las obras en concreto. La verdad que es un gusto escucharte como siempre. Evidentemente, siempre estás escuchando Radiovisión y eso es bueno. Desde ya, muchísimas gracias. ¿Algo más para decir? No, bueno, ahora se vienen unas elecciones y muchas veces, digo, la gente me llama, che, esto, lo otro y demás. Hay mucho para hacer, hay mucho para seguir discutiendo, hay mucho, digo, ayer me llamó Paula Ramos, me contó todo lo que están haciendo en educación, digo, hay mucha movida en Chubut, yo lo estoy siguiendo, digamos, lamentablemente no pude ser funcionario por cuestión de familia, pero sigo muy de cerca a Chubut y obviamente deseo lo mejor para Comodoro y para la provincia. Bueno, gran cantidad de mensajes que están gente escuchando la radio y viéndote por el streaming de la 99.5. La verdad que mucha gente que manda los saludos hacia tu persona. Sí, ya algún día iré, la verdad que debo esa visita que siempre prometo y por cuestiones laborales no puedo ir, pero ya vamos a ir y obviamente saludo también a la gente como Oro y a los de Caleta Córdoba que siempre también nos tratan cuando vamos. Pregunto. Un saludo muy especial a Sí, Carlos Linares y a Juan Pablo Luque o no. yo la verdad que en lo personal no tengo nada contra eso. Lo que digo es que tienen que dar respuesta al pueblo de Comodoro que nunca la dieron. O sea, trataron de callarme, no pudieron y nunca hablan de este tema y ayer lo seguía en tu radio cuando habló Juan Pablo Luque, que hablaba de hablar con el gobernador, de poder charlar y demás, y la verdad que cuando él fue funcionario puso 4 palmeras que todo el mundo le decíamos que no había que ponerlas porque no iban a aguantar, gastó la plata de todos, con lo mismo con el Ara San Juan, con un montón de obras que obviamente no tuvieron el éxito que debían tener, el tema del techado del estadio, que él lo firmó y que obviamente todavía sigue durmiendo el sueño de los justos también. Hay un montón de cuestiones que él no quiso sentarse a charlar y es muy fácil de afuera decir cómo debe gobernar un gobernador, pero él cuando fue intendente hizo todo lo contrario y no logró casi nada para Comodoro. Entonces criticar a Otra, criticar a Nacho Torres y criticar desde un lugar, desde afuera, cuando él ocupó lugares y hizo, entre otras cosas, que no se pudieran solucionar los temas de emergencia, porque por el problema que tuvimos no pudimos avanzar y eso nunca se hace cargo, la verdad que habla muy mal de él. Esperá que te conteste a tus dichos, Juan Pablo Luque. Todos tenemos, la verdad es que hay libertad de prensa, libertad de expresión y todos tenemos derecho a responder. Y la verdad que si llama ahora puedo charlar con él y a ver qué me dice si no me presentó en la factura de Corepay, pero sí o no, sin qué me dice del movimiento del suelo cuando lo hablamos, yo le dije que había cosas que no me estaban gustando. Todo lo podemos hablar. Yo la verdad que ojalá hable y ojalá le explique, no a mí, porque yo tengo muy en claro qué pasó, a la sociedad de Comodoro, qué hizo entre el 2017 y el 2019, después de la emergencia, que tuvimos tantos problemas para poder financiar todas esas obras en la ciudad de Comodoro y nunca dio explicaciones y te debería dar explicaciones también porque varios de los funcionarios cuando él era viceintendente están presos y nunca quiso hablar de eso. La verdad que él debería hablar y, y que hable y que ayer me nombre a mí como diciendo yo ya le respondí a Álvaro de Celi autodenunciándome, la verdad que no es así, nunca se autodenunció y nunca quiso dar explicaciones de este hecho tan doloroso para la comunidad de Comodoro.